Bienvenidos a Economía en Breve número 168, donde además de comentar lo más relevante de la marcha de la economía, vamos a platicar sobre las perspectivas económicas y sobre lo que puede hacerse para evitar una crisis económica que podría durar varios años aquí en México. Antes de empezar, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos difíciles y expreso, por cierto, mi admiración, respeto y gratitud a todos los profesionales de la salud que están batallando para controlar esta pandemia y protegernos a todos, arriesgando incluso sus vidas y en algunos casos, como es patente en México, sin contar con las herramientas e insumos necesarios para garantizar su propia seguridad. Nuevamente, mi admiración y respeto. Comenzamos con el panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, que es el documento donde presentan su lectura de la economía mundial y sus pronósticos para la actividad económica. Déjenme resaltar que tengo muchos años leyendo este documento como parte de mi trabajo y no recuerdo haber visto advertencias tan severas como las que hacen en esta ocasión. Advierten que el mundo ha cambiado dramáticamente, que esta crisis es como ninguna otra, que el shock es grande, que las pérdidas generadas por la crisis financiera global del 2009 se ven diminutas comparadas con la de ahora, que continúa la severa incertidumbre sobre la duración e intensidad del impacto y por lo mismo sobre las perspectivas económicas y enfatizan de forma literal: es muy probable que este año la economía global experimentará la peor recesión desde la Gran Depresión, sobrepasando la observada durante la crisis financiera global hace una década. Más claro, imposible. También advierten que la recuperación parcial prevista para 2021 tiene una incertidumbre considerable sobre la fuerza del rebote. Hacen algunas recomendaciones de política económica y destacan que la cooperación multilateral será un elemento clave. En este cuadro podemos ver los pronósticos del fondo para este año y el que sigue, así como el cambio respecto a los pronósticos que tenían apenas en enero pasado. Los números son dramáticos. Para que se den una idea, en abril del 2009, en aquella crisis, anticipaban para ese año una caída de 1.3% en la economía mundial y de 2.8% para los Estados Unidos. Para el 2020 pronostican una caída de 3% en la economía mundial y de 5.9% para los Estados Unidos, además de contracciones profundas casi generalizadas, con solo algunos países librando la recesión. Vale la pena dimensionar el tamaño de la pérdida que enfrenta la economía mundial este año usando los datos del propio fondo en dólares internacionales. Del 2015 al 2019 la economía mundial creció 5% en promedio cada año, alcanzando en 2019 una producción de bienes y servicios de 142 billones de dólares. Billones en castellano, es decir, 142 seguido de 12 ceros. Mantener el ritmo usual de crecimiento nos llevaría a una producción de 149.1 billones de dólares, pero en lugar de ello se prevé una producción de 138.4 billones de dólares, es decir, una pérdida de 10.8 billones de dólares. Por cierto, al hablar de estas cifras expresadas en dinero, perdemos de vista que no estamos hablando solo de billetes y monedas, sino de una menor cantidad de bienes y servicios para una población que no deja de crecer. Este año tendremos menos comida, menos ropa, menos artículos personales, en fin, menos cosas para atender las necesidades que no dejan de crecer. Para tener un punto de comparación, si pensamos que un trabajador en Estados Unidos ganando el salario mínimo tendría alrededor de $18,000 al año, la pérdida para la economía mundial de este año equivale al trabajo de todo un año de 549 millones de trabajadores. Es por eso que el fondo advierte que es la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Regresando a la tabla, las tasas de crecimiento para 2021 son bastante fuertes, pero como advierte el fondo, es altamente incierto que la recuperación pueda darse de forma rápida. Por un lado, si no se impide la mortandad de empresas, que puede ser muy elevada, la pérdida de empleo será mayor y la producción tardará más tiempo en regresar a lo normal. Por otro lado, esta recesión tendrá cambios en los patrones de consumo y de producción, esperando que los países destinen más recursos a la salud para evitar que algo así vuelva a pasar y tomarnos desprevenidos de entrada. Pero está por verse cómo se afectará el consumo de los hogares, ya que el golpe al ahorro es muy fuerte y muchos tendrán que trabajar más, consumir menos para reponer ese ahorro, lo que puede mantener un consumo y una demanda débil por un buen tiempo.
Más allá de la emergencia sanitaria en la que todavía nos encontramos, la reactivación de la economía mundial no es algo tan seguro y dependerá en gran medida de las acciones que tomen las autoridades políticas y económicas de cada país. Por cierto, para México, el fondo pronostica una caída de 6.6% en el PIB de este año y señalaron que la respuesta de política económica para atender el problema hasta el momento es muy pequeña. En otro tema muy desafortunado para nuestro país, las agencias calificadoras Moody's y Fitch redujeron la calificación de la deuda soberana y de Pemex, como se puede ver aquí en esta tablita, destacando el hecho que Pemex ya perdió el grado de inversión para una segunda calificadora, lo que impedirá que los fondos internacionales con mandato de grado de inversión tengan papeles de la empresa petrolera y que la deuda de Pemex forme parte de algunos índices importantes, motivando entonces recomposición de carteras que tendrán consecuencias negativas para los costos financieros de la empresa. Pero vamos por partes, comenzando con Moody's y su explicación de la baja en la calificación soberana, que por cierto me pareció muy buena y muy clara. Son tres los factores relevantes para la acción de Moody's. Número uno, las perspectivas de crecimiento de mediano plazo se han debilitado significativamente. Número dos, el deterioro continuo en la posición financiera y operativa de Pemex se está erosionando la fortaleza fiscal del gobierno federal, que se encuentra ya bajo presión por los menores ingresos fiscales, que traerá una economía más débil. Y número tres, el debilitamiento en la capacidad institucional y de conducción de la política pública. Moody's mantiene la perspectiva negativa a la calificación de la deuda soberana, lo que quiere decir que podrían volver a recortarla más adelante, señalando el riesgo de que se deterioren la fortaleza fiscal y económica debido a las incertidumbres relacionadas con la dirección de mediano plazo de la política pública y de respuestas insuficientes de política pública para atender efectivamente tanto los retos económicos como los continuos problemas financieros y operativos de Pemex. Por otro lado, el recorte en la calificación soberana por parte de Fitch lleva al borde del grado de inversión a esta calificación, aunque cambiaron la perspectiva a estable, mientras que volvieron a recortar la calificación de Pemex aún a niveles más abajo. Lo que las calificadoras están diciendo a los inversionistas internacionales es que el riesgo de invertir en México está aumentando. Ojalá que el gobierno federal se dé cuenta de que estamos en curso de perder el grado de inversión, lo que de ocurrir limitaría considerablemente el acceso de nuestro país al ahorro externo, limitando nuestro potencial de crecimiento de largo plazo y el potencial para generar bienestar a nuestra población. Regresando a los indicadores de la semana, hay que comentar los que se publicaron en Estados Unidos en esta ocasión, que ya nos empiezan a dar una buena idea, una idea más clara del tamaño del problema económico que se está enfrentando. Comenzamos con la producción industrial, que en el mes de marzo se desplomó 5.5% anual, como podemos ver en las barritas de esta gráfica, mientras que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada se redujo en casi 5 puntos porcentuales, como podemos ver aquí en la línea azul oscuro. Las ventas minoristas en esta siguiente gráfica se contrajeron cerca de 6% anual, lo que no se observaba desde hace mucho tiempo. Y en el dato más dramático, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo sumaron en esta semana 5.24 millones, acumulando 22 millones de solicitudes en el último mes, que equivale a los empleos que se perdieron en este periodo. En esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins, regresando al tema del COVID, pueden ver el número de contagios que sigue creciendo, superando ya los 2.355.000 y con el lamentable deceso de más de 162.000 personas. Ahora están mostrando también el número de pruebas realizadas, que suman más de 3.723.000 y solo en el estado de Nueva York se han aplicado casi 600.000 pruebas. Nosotros nos quedamos muy atrás. Los mercados accionarios tuvieron otra semana positiva al presentarse información que permite pensar que el pico de los contagios en varios países parece que ya pudo haberse alcanzado. Nuestro promedio simple de 10 mercados que pueden ver aquí tuvo una ganancia de 2.8% en la semana. En esta siguiente gráfica puede verse la magnitud del rebote, que ha sido muy importante, pero todavía queda lejos del pico alcanzado en el mes de febrero.
Nuestro mercado accionario repuntó de forma más modesta, un 0.5% en la semana, terminando con un alza importante el viernes, pero esta alza se dio poco antes de los anuncios de las calificadoras. Nuestro tipo de cambio se apreció, esto es, bajó 0.6% en la semana, terminando en 23.87 pesos por dólar en el mercado interbancario. En la semana que inicia tendremos poca información económica, destacando en México la inflación de la primera quincena de abril, que será un insumo fundamental para la próxima decisión de la política monetaria. Los datos de ventas comerciales y del IGAE de febrero permitirán ver cómo iba la economía justo antes de la interrupción de la actividad económica por la pandemia del COVID-19. En Estados Unidos tendremos las órdenes de bienes durables de marzo, pero la atención se enfocará en la contención del contagio y en la posible fecha de regreso a la normalidad, sobre lo que se han generado grandes controversias, y empieza la temporada de reportes corporativos. Habrá que ver cómo vienen las empresas. Esto podría dar lugar a volatilidad en los mercados. Antes de terminar este programa, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre lo que se puede hacer ante el entorno complicado que enfrentamos, primero en lo individual, luego como empresas y finalmente a nivel país. Hay que recordar que lo que enfrentamos es un serio golpe al ahorro a nivel individual, a nivel empresas y desde luego a nivel de todo el país. En lo personal, puede ser conveniente hacer una revisión de la situación financiera para evaluar si podemos aguantar en caso de tener afectaciones importantes en nuestro ingreso y ahorro. Habría que preguntarnos qué podemos hacer si nos quedamos sin ingresos por algún tiempo. Por un lado, para generar otro ingreso o vender algún activo, y por otro, para reducir gastos no importantes para poder cumplir también nuestros compromisos. También habría que cuidar nuestro ahorro fijándonos en tres características de los activos que tenemos: el riesgo que tienen estos activos, el rendimiento que nos dan y la liquidez. Por ejemplo, tener una propiedad, digamos una casa, es un activo muy seguro, pero su rendimiento es acotado y no es líquido. Es decir, si tenemos una emergencia que enfrentar o una oportunidad para aprovechar, vender esta propiedad nos puede llevar algo de tiempo. En el otro lado del espectro están los depósitos a la vista en los bancos, que usualmente no producen rendimientos, pero que son totalmente seguros hasta un monto muy importante y tienen total liquidez, lo que nos permite enfrentar algún posible problema o aprovechar una buena oportunidad que surja en el camino. Hay varios activos diferentes, especialmente financieros, que pueden ajustarse mejor al perfil de cada ahorrador e inversionista, y eso ya es más específico de cada quien. Los que vean en una afectación sensible en su ahorro, sería bueno que hicieran algún plan para restablecerlo en el tiempo, lo que implicará ahorrar una mayor proporción del ingreso y gastar de forma más prudente. Los afortunados que cuenten con buenos ahorros tienen que estar pendientes para aprovechar las oportunidades que seguramente surgirán para hacerse de activos más valiosos. Los que tengan problemas por no tener ahorro suficiente o sufrir pérdidas de ingresos, sería bueno que se acercaran a sus acreedores y buscaran alguna forma de apoyo. Miren, esta es una situación que nos afecta a todos, y si logramos atenderla entre todos, el impacto para todos, para cada quien, será menor. Por ejemplo, alguna persona que tiene propiedades puede tener inquilinos que no logren pagar sus rentas y enfrentará la disyuntiva de dejarlos ir o apoyarlos de alguna otra forma, a lo mejor dándoles 1 o 2 meses de gracia que no paguen la renta. Si deciden no apoyarlos y dejarlos ir, es bueno que sepan que será difícil encontrar nuevos inquilinos con capacidad de pago, ya que el problema económico es generalizado. Es mejor ponerse creativos y lograr algunos compromisos donde los impactos se reparten un poco entre todos para que el problema sea menor también para todos. A nivel de las empresas, las sugerencias son algo parecidas, comenzando por fortalecer la posición financiera de la empresa, aumentando la liquidez para apoyar a sus trabajadores hasta donde sea posible, racionalizar los costos para asegurar la supervivencia de la empresa. Y aquí permítanme hacer una reflexión difícil. Si la supervivencia de la empresa está en peligro, reducir unos cuantos empleos es menos malo que tener que cerrar y perder todos los empleos que se tenían en la empresa. Esto es algo que hay que tener presente. También es conveniente acercarse a proveedores y acreedores para negociar
formas de apoyarse mutuamente y de diluir el impacto de la mejor forma posible. Será importante entender los cambios del mercado para adaptarse rápidamente a ellos y no solo sobrevivir, sino incluso prosperar más adelante. Una estrategia interesante puede ser vender bonos de guerra, que por cierto es una idea que vi en un tuit de la senadora Vanessa Rubio sobre algo que están haciendo algunos restaurantes en Londres. Ahora que tienen las puertas cerradas, están vendiendo a futuro con descuentos importantes a sus clientes, como una forma de generar flujo de efectivo. Empresas fuertemente golpeadas, como por ejemplo las de transporte, hoteles y restaurantes, pueden salir a vender a futuro con descuentos importantes, especialmente a sus clientes regulares que tienen interés en seguir contando con sus productos y servicios. Es tiempo de ponerse creativos para generar cooperación voluntaria, que es la herramienta más valiosa que tenemos los seres humanos para superar la adversidad. Y ahora, a nivel del país y del gobierno, donde lo que se haga determinará la suerte de nuestra economía más allá de este año, posiblemente para toda la década que apenas está comenzando. Diría que hay dos partes de la estrategia, donde la primera es francamente fácil de ver, es fortalecer de verdad nuestro sistema de salud, lo que implica aumentar los recursos para asegurar la capacidad de responder a la emergencia ahora y ya de paso para mejorar la atención de salud en el país para el futuro inmediato. Hoy quedó en evidencia que en México nos faltan muchos profesionales en medicina y en enfermería y que tiene sentido invertir en ello, lo que implica destinar más recursos, por ejemplo, a las universidades para hacer más accesible la carrera de medicina, de enfermería y aumentar los sueldos por otro lado, y esto es importante, que se le paga a este tipo de profesionales o incluso darles un estipendio mensual simplemente por tener estas profesiones y en previsión de lo que el futuro puede tener en otro tipo de eventos como este. Por otro lado, y déjenme decirlo de forma muy clara, el mundo nos ha cambiado de forma tan radical que ya es evidente que la estrategia de desarrollo de esta administración no está funcionando como se esperaba. Y no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de realidad que hay que reconocer para dar una vuelta en U completamente. Vale la pena recordar lo que pasó en Francia con el presidente François Mitterrand, que llegó al poder en 1981 con una agenda económica radical de izquierda, pero que luego de 2 años y a raíz de la fuerte crisis económica en la que se encontraba su país, dio marcha atrás para promover la participación del sector privado en la economía y reducir el papel e intervención del Estado en la economía. Al final del día, los países, gobiernos y empresas están formados por personas que buscan cooperar entre sí para prosperar. Hoy día es necesario cambiar la estrategia de desarrollo que no está funcionando, especialmente abandonar la idea de que será el petróleo la palanca de desarrollo, porque al petróleo le está pasando lo que a los faxes o a las películas fotográficas en su tiempo dejaron de ser valiosos. Ajustar la estrategia de desarrollo del sector energético es fundamental, como lo proponen incluso los asesores del presidente, como el jefe de la oficina de la presidencia, que por cierto no se le ve desde hace un tiempo. Restablecer las condiciones de inversión en el país es también fundamental para permitir que la economía se recupere después de la fuerte recesión que tendremos este año, y para ello se tienen que dar señales contundentes para reparar la disminuida y afectada confianza de los inversionistas. Entre estas señales estarían revertir las decisiones que se han justificado de forma política en lugar de atender a la lógica económica y financiera. Se requiere utilizar de forma contundente también la política fiscal para evitar la pérdida masiva de empleos en el sector privado. Por ejemplo, creando un seguro de desempleo efectivo para trabajadores del sector formal y posiblemente aprovechando la coyuntura para ampliar la formalización de los trabajadores y empresas, permitiendo diversas facilidades fiscales o incluso apoyos directos para empresas que conserven a sus trabajadores, no como un rescate a los empresarios, sino como protección de las fuentes de trabajo. Esto implicará tener que aumentar la deuda pública de forma significativa, pero requerirá también racionalizar el gasto de forma efectiva, abandonando todos los proyectos de dudosa rentabilidad, lo que desde luego incluye
los controversiales como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. La realidad es que ya no hay recursos públicos para tener este tipo de proyectos. Otra vez, es tiempo de darnos cuenta que el mundo nos cambió dramáticamente y que la estrategia original ya no funciona. Es tiempo de dar una vuelta en U, como lo hizo el presidente Mitterrand en Francia, que por cierto fue el presidente que más tiempo duró al servicio en ese país. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Es tiempo de darnos cuenta y aprender de la historia, rectificar el camino y actuar con la urgencia que requieren las circunstancias, porque de no hacerlo, el panorama económico para México será cada vez más sombrío y literalmente podríamos perder más de una década en recuperarnos. Si puede servir de algo para mandar un mensaje claro y que se haga de forma generalizada y que nos lleve a reflexionar, les propongo el hashtag Vuelta en U para que se esté dando un mensaje claro que haya que atender. Y con esto concluimos este programa número 168 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana.